Había muchos cuadros religiosos, pero el preferido de Carrie estaba colocado sobre su silla. Representaba a Jesús conduciendo los corderos por una colina que era tan verde y suave como el campo de golf de Riverside. Los otros no eran tan apacibles. Jesús expulsando a los mercaderes del templo, Moisés arrojando las tablas sobre los adoradores del becerro de oro, Tomás el escéptico metiendo la mano en la herida del costado de Cristo. ¡Oh, qué horripilante fascinación le producía ese y las pesadillas que le había provocado cuando era pequeña! El arca de Noé flotando por encima de los angustiados pescadores que se ahogaban. Lot y su familia huyendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En una pequeña mesita había una lámpara y un montón de folletos. El panfleto de encima mostraba a un pecador. El estado de su alma resultaba obvio a causa de la agonizante expresión de su rostro, que se arrastraba intentando meterse debajo de una roca. El título rezaba: "Ni la roca lo esconderá ese día". Pero lo que realmente dominaba la habitación era un enorme crucifijo de yeso de 1.20 metros. Su madre lo había encargado especialmente a St. Louis por correo. El Cristo clavado sobre él se veía petrificado en un rictus de dolor grotesco y contraído. La mandíbula inferior colgaba curvada en un gemido. La corona de espinas hacía que cayeran chorros de sangre sobre la frente y las sienes. Los ojos estaban vueltos hacia arriba con la inclinada expresión medieval de agonía. Las manos estaban también empapadas de sangre y tenía los pies clavados sobre una pequeña plataforma de yeso. Ese cuerpo también había provocado a Carrie interminables pesadillas en las que el mal herido Cristo la perseguía por unos fantasmagóricos corredores, con un martillo y unos clavos, y le pedía que tomara su voz y lo siguiera. Recientemente esos sueños se habían convertido en algo menos comprensible pero más siniestro. El propósito no parecía ser el asesinato, sino algo más espantoso. Sola. El dolor en las piernas, el estómago y sus partes había disminuido un poco. Había dejado de pensar que iba a morir desangrada. La palabra era menstruación, y de inmediato pareció lógica e inevitable. Era su día del mes. Sofocó una risita extraña y asustada en medio de la inquietud de la sala. En medio de la quietud de la sala. Parecía el nombre de un concurso televisivo. Usted también puede ganar un viaje a Bermudas con todos los gastos pagados en su día del mes. Como el recuerdo de las piedras, el conocimiento de la menstruación parecía haber estado siempre allí, bloqueado, pero a la espera. Se dirigió a la escalera y subió pesadamente. El baño tenía un piso de madera que había sido fregado hasta dejarlo casi blanco. La limpieza nos acerca a Dios. La bañera tenía patas en forma de garras. Había unas manchas de moho bajo la llave de cromo y no había instalación para la ducha. Su madre sostenía que ducharse era pecado. Carrie entró y abrió el armario de las toallas y comenzó a hurgar en forma cuidadosa y decidida, sin dejar ninguna cosa fuera de su sitio. A su mamá no se le escapaba nada. La caja azul estaba en el fondo, detrás de las toallas viejas que ya no usaban. En un costado se veía la borrosa silueta de una mujer que vestía una larga bata transparente. Sacó una de las toallitas y lo miró con curiosidad. Con eso se había quitado el exceso de lápiz labial que ocultaba en su cartera, a la vista y ante el asombro de todo el mundo.
una vez en una esquina. En ese momento recordaba, o se imaginaba que recordaba, miradas burlonas de sorpresa. Su rostro se encendió, ellas se lo habían dicho. El rubor se desvaneció hasta convertirse en un pálido furor. Penetró en su pequeño dormitorio. Allí había muchos más cuadros religiosos, pero abundaban los corderos y había menos escenas de ira divina. En la pared sobre el tocador había un banderín de Ewing clavado en una chincheta. Encima del tocador había una Biblia y un Cristo que brillaba en la oscuridad. Se desvistió, primero la blusa, luego esa odiada falda que le llegaba a la rodilla, enseguida la enagua, la faja, las largas bragas, el liguero, las medias. Miró ese montón de ropa gruesa con sus botones y sus elásticos, con una expresión de desdicha feroz. En la biblioteca había montones de números atrasados en la revista Seventeen, y a menudo las hojeaba poniendo en su rostro una expresión de estúpida despreocupación. Las modelos se veían tan bien y tan cómodas con sus faldas cortas y elegantes, sus panis y su ropa interior con vuelos y en telas de distintos diseños. Por supuesto que incitante era la palabra favorita de su madre para describir esa ropa. Sabía que ella lo diría. No tenía ninguna posibilidad. La haría sentirse espantosamente cohibida. Lo sabía. Desnuda, perversa, manchada con el pecado de exhibicionismo. Y la brisa que subiría obscenamente por la parte posterior de sus piernas incitando la lujuria. Y también sabía que ellas se darían cuenta de cómo se sentía. Nunca se les escapaba. Se las arreglarían para que se sintiera avergonzada. La empujarían salvajemente para que volviera a ser el payaso. Así eran ellas. Pero ella podría estar. Sabía que podría estar. ¿Qué? En otro lugar. Tenía la cintura gruesa solo porque a veces se sentía tan desgraciada, tan vacía y aburrida, que la única manera de llenar ese hueco ancho y anhelante era comer y comer y comer. Pero el resto del cuerpo no era tan grueso. Su organismo no le permitía pasar cierto límite, y pensaba que sus piernas eran realmente bonitas, casi tanto como las de Sue Snell o las de Vicky Hanscom. Ella podría ser... ¿Qué? Por favor, ¿qué? Podría dejar de comer bombones y disminuirían sus granos. Siempre ocurría. Podría arreglarse el pelo, comprar panties y pantalones ajustados verdes y azules, hacerse faldas cortas y vestidos según los modelos de Butterick y Simplicity, por el precio de un billete de autobús o de tren. Ella podría estar viva. Desabrochó su grueso sujetador de algodón y lo dejó caer. Sus pechos eran blancos como la leche, suaves y firmes. Los pezones tenían un color marrón claro. Los acarició con sus manos y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Perverso, sí que lo era. Su mamá le había dicho que había algo. Ese algo era antiguo, peligroso, indeciblemente maligno. Podría hacerte sentir débil. Vigila, había dicho mamá. Viene por la noche y te hará pensar en las cosas horribles que suceden en los coches aparcados en sitios oscuros y en los albergues de las carreteras. Pero, aunque solo eran las 9 de la mañana,
Kerry pensó que ese algo había venido. Volvió a pasar las manos sobre sus pechos. Bultos cochinos. Y la piel estaba fresca, pero los pezones ardían y se habían endurecido. Y cuando apretó uno sintió que se debilitaba, que se disolvía. Sí, eso era el algo. Sus bragas estaban manchadas de sangre. De pronto sintió que tenía que estallar en lágrimas, aullar o arrancarse ese algo del cuerpo y golpearlo, estrellarlo, matarlo. El paño que le había colocado Miss Desjardins empezaba a humedecerse y se lo cambió cuidadosamente, sabiendo lo mala que era ella y lo mala que eran ellas y cómo se odiaba y las odiaba. Solo mamá era buena. Mamá había luchado con el hombre negro y lo había vencido. Kerry lo había visto en un sueño. Mamá lo había echado por la puerta con una escoba y el hombre negro había huido por la calle Carlin hasta perderse en la noche. Sus patas hendidas sacaban rojas chispas del pavimento. Su madre había arrancado de sí ese algo y se había purificado. Kerry la odiaba. Vislumbró su propio rostro en el pequeño espejo redondo que había colgado detrás de la puerta. Un espejo con un barco barato de plástico verde y que solo le servía para peinarse. Odiaba su rostro, ese rostro insulso, estúpido y bovino, los ojos sin expresión, los granos rojos y brillantes, las aglomeraciones de puntos negros. Su rostro era lo que más odiaba. Su reflejo se vio repentinamente partido por una grieta plateada e irregular. El espejo cayó al suelo y se hizo pedazo a sus pies. Y se hizo pedazos a sus pies, dejando solo el marco de plástico que la miraba fijamente como un ojo cegado. Del Diccionario de Fenómenos Psíquicos de Ogilvy. La telequinesia es la capacidad para mover objetos o causar transformaciones en ellos mediante la fuerza de la mente. Las manifestaciones de ese fenómeno que parecen más dignas de crédito se han dado en tiempos de crisis o bajo una extrema tensión. La elevación de un coche para liberar un cuerpo aprisionado, el movimiento de los escombros de un edificio derrumbado, etc. A menudo se confunde este fenómeno con la actividad de los poltergeist, que son espíritus juguetones. Debemos decir que los poltergeist son seres astrales que discuten realidad, de discutible realidad, mientras que se estima que la telequinesia es una función empírica de la mente, posiblemente la naturaleza electroquímica. Cuando habían terminado de hacer el amor y ella se arreglaba la ropa lentamente en el asiento trasero del Ford 1963 de Tommy Ross, Sue Snell se encontró con que sus pensamientos volvían a concentrarse en Kerry White. Era un viernes por la noche y Tommy miraba pensativo por la ventana trasera con los calzoncillos todavía en los talones. El efecto resultaba cómico, pero a ella la despertaba una extraña ternura. La había invitado a jugar al boliche. Eso, por supuesto, fue una excusa mutuamente aceptada. El acto sexual había estado en sus mentes desde el comienzo. Salía con Tommy más o menos como su novia, desde octubre. Ahora era mayo. Y solo hacía 2 semanas que eran amantes. 7 veces, contó ella. Esa noche había sido la 7ª. Todavía no había visto fuegos artificiales ni escuchado una banda de música, pero había resultado un poquito mejor. La primera vez sintió un dolor infernal. Sus amigas Helen Sharp y Jen Gold
lo habían hecho y ambas le aseguraron que solo dolía durante 1 minuto, como una inyección de penicilina, y que luego eso era el cielo. Sin embargo, para Sue la primera vez había tenido la sensación de que la atravesaban con el mango de un azadón. Más tarde, Tommy le había confesado con una sonrisa culpable que además se había puesto mal el preservativo. Esa noche era la segunda vez que había comenzado a sentir algo parecido al placer, y en ese momento todo había acabado. Tommy había aguantado todo lo que había podido, pero de repente, simplemente todo había terminado. Parecía demasiada fricción para sentir cierto calor, para sentir solo cierto calor. Después del acto se había sentido abatida y melancólica, y con ese estado de ánimo pensó en Kerry. Una ola de remordimiento la tomó con todas sus defensas bajas, y cuando Tommy apartó la vista de Brickyard Hill, ella estaba llorando.